día. Vamos a continuar con la clase el día de hoy del Nuevo Testamento y hoy vamos a ver el Evangelio de Juan. Vamos a orar para comenzar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra. Te pido que así como has hecho en días y en ocasiones anteriores, que tú reveles más allá de lo que nuestra vista ve, que nos des visión de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Permite que podamos aprender e interiorizar, pero sobre todo que podamos hacer aquello que tú nos das para hacer en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pues la vez pasada vimos en el Evangelio de Lucas, mencioné que Lucas era el evangelio que más conocemos y que menos conocemos a la vez. Lo conocemos más porque conocemos más sus historias y sus parábolas de Lucas que de otros evangelios, pero lo conocemos menos porque donde hay parábolas y enseñanzas que se repiten en Lucas y en otros lugares, conocemos los de los otros pasajes y no sabemos nada del de Lucas. ¿Sí? Y vimos un par de ejemplos con respecto a los pasajes paralelos. Uno de ellos era la sal, el ejemplo de la sal, donde Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Y vimos el otro pasaje, el paralelo, que es el mismo relato en Lucas que aparece en Mateo 24. Entonces vimos que cuando estudiamos Lucas, es mucho más fácil entender la predicción que Jesús estaba haciendo a sus discípulos acerca de la destrucción de Jerusalén y no tanto acerca del regreso de Jesús y el fin del mundo, ¿sí? Porque vimos que en Lucas él incorpora profecías de Isaías, de Oseas, de Mateo 3, de Apocalipsis 6, y entonces pues esto sugiere que las predicciones del libro de Apocalipsis, o cuando menos algunas partes de las predicciones de Apocalipsis, ya se cumplieron en el año 70, otras todavía no. Bueno, el caso es que no voy a hablar más de ese tema en el día de hoy, más allá de decirles que en la medida que algún libro que estemos estudiando contribuya a esa discusión, entonces se los haré saber. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en el Evangelio de Juan. Y pues, ¿quién fue Juan? Juan fue alguien muy especial en la vida de Jesús. Juan fue alguien muy especial en la vida de Jesús. Él tenía un negocio de pesca, o cuando menos era parte de un negocio familiar de pesca, junto con su hermano Jacobo y su padre Zebedeo. También laboraba junto con ellos Pedro. No sabemos si en calidad de empleado o como socio o simplemente como parte de la familia, tal vez un primo, como vamos a ver. Lo que sí sabemos es que Juan tenía una conexión directa con Jesús. ¿Sabían ustedes que entre los discípulos habían primos de Jesús? ¿Eh? Pues sí, no todos eran extraños a él. Hay muchas referencias, ustedes recordarán, en diferentes pasajes del Nuevo Testamento hay referencias de algunas mujeres que seguían a Jesús. Y en algunos lugares se mencionan a 4 mujeres que seguían a Jesús. No sabemos si son todas las que seguían a Jesús, pero se mencionan 4. Uno de esos lugares donde se mencionan a las 4 es en la crucifixión de Jesús. Y en la crucifixión de Jesús estaban María, la madre de Jesús, y otras 3 mujeres que se nombran, ¿sí? No sabemos si habían más, pero estas se nombran. Y quiero que veamos esto que estoy diciendo, porque aparece, bueno, está la madre de Jesús, aparece otra María, aparece María Magdalena y aparece otra mujer. Vean cómo dice Marcos 15:40. Esto es en la crucifixión. Vamos a ver 3 pasajes paralelos y para que ustedes vean cómo funcionan. Cuando leemos los pasajes paralelos empezamos a armar mejor
la historia. Aquí en Marcos 15:40 dice: algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaba, y aquí se nombran a tres: María Magdalena, María la madre de Santiago y José, y Salomé. ¿Okay? Bueno, y aparte está la madre de Jesús, María, que no se menciona en este pasaje, pero sabemos que ahí estaba. Entonces, el pasaje paralelo que está en Mateo 27, aquí descubrimos, porque se nombran las mismas tres mujeres, solo que en lugar de decir el nombre de Salomé, ahora se menciona que es esposa de Zebedeo. Vean cómo dice este pasaje. Entre ellos se encontraban María Magdalena, María la madre de Santiago y José, y también la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Juan y Jacobo. ¿Okay? Juan, el autor del evangelio que estamos estudiando. ¿Okay? Bueno, en Juan aparece, o sea, en el evangelio de Juan aparecen las cuatro, pero en un orden diferente, y Juan no nombra a su mamá, ¿sí? Porque Juan está escribiendo y la menciona de otra manera. Vean cómo dice Juan 19:25. Junto a la cruz estaban su madre de Jesús, María, mamá de Jesús. Estaba, ¿quién más? La hermana de la mamá de Jesús. Estaba María, la esposa de Cleofas, o sea, la que anteriormente aparece como madre de Santiago y José. Ahora es María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Así que Salomé, entonces, sabemos su nombre, sabemos que era mamá de Juan y de Jacobo, esposa de Zebedeo, y sabemos que era hermana de María, la mamá de Jesús. Eso quiere decir que Juan era primo de Jesús. ¿Okay? Se cree también que otras personas eran parientes de Jesús. Esto ha sido tradición en la iglesia cristiana desde el siglo II, aunque no está en la Biblia. Se cree, por ejemplo, que Cleofas, el que aparece aquí en Juan con el nombre de Cleofas, es en efecto hermano de José, papá de Jesús. Esa es la tradición. Y que aparte ese Cleofas era también padre de Simón Pedro, ¿okay? Aunque eso no aparece en la Biblia, pero ha sido una tradición desde muy, muy temprano. ¿Okay? O sea, no nada más de la Iglesia Católica, sino antes, desde el segundo siglo. Entonces, si aceptamos que las mujeres mencionadas en los versículos que leímos son una unidad familiar, o sea, hermanas y o cuñadas, ¿ok? Entonces, sus respectivos hijos eran primos, ¿sí? Entre ellos Pedro, se cree. Bueno, lo que estoy intentando comunicar es que no todos los discípulos eran extraños y desconocidos para Jesús. Algunos eran vecinos de la ciudad o el pueblo donde él creció, amigos de infancia y en algunos casos familia, en cuando menos dos casos. ¿Okay? Y pues curiosamente estos primos comenzaron a seguir a Jesús y creyeron en él antes que los propios hermanitos de Jesús. Jesús tuvo cuando menos dos hermanos y cuando menos dos hermanas. ¿Okay? Conocemos el nombre de los dos hermanos que se mencionan por nombre, que son Jacobo y Judas, que después ellos llegaron a ser líderes de la iglesia en Jerusalén. Primero Jacobo, y después él fue muerto por autoridades romanas, y entonces Judas se quedó con la iglesia de Jerusalén. No sabemos si Judas también fue muerto por autoridades romanas o si Judas escapó antes de la destrucción de Jerusalén. ¿Okay? El caso es que ellos, nos dice la Biblia, los hermanos de Jesús, los hermanitos de Jesús, los demás hijos de María, creyeron en él hasta después de la resurrección. Esto lo dice la palabra de Dios.
Em, y habían tres discípulos, ustedes recordarán, que Jesús llevaba consigo cuando había algo muy especial, donde no llevaba a todos los 12, habían tres que él llevaba, que eran Jacobo, y Juan y Pedro. Entonces, pues muy probablemente estos eran sus primos, no solamente sus discípulos, ¿ok? Ok, eh, y de estos Juan era el más cercano. Juan nunca se menciona a sí mismo, simplemente dice que es el discípulo a quien amaba Jesús. Discípulo quien se recostaba sobre su costado. Ahora, ¿por qué dice que se recostaba sobre su costado? Pues recordemos que en aquel entonces la comida no es como hoy día. Hoy día llegamos a una casa donde vamos a comer o a la hora de la comida en la casa, nos lavamos las manos y nos sentamos en unas sillas delante de una mesa. No era así en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesús. De hecho, no es así hasta el día de hoy en muchos lugares del Medio Oriente. Se sientan en el piso, se recuestan sobre almohadas, ¿ok? De hecho, ¿sabían ustedes que la palabra almohada es una palabra árabe? ¿Sí? Bueno, ya me desvié. Wow. Ok, vamos a regresar a la Biblia. El caso es que se sientan en la mesa, perdón, en el suelo, en el piso, y por eso es que se tenían que lavar los pies, además de las manos. Sí, porque están así y pues si están todos alrededor, pues los pies están ahí al lado de alguien más. ¿Ok? Y entonces están de por sí medio sentados, medio recostados sobre almohadas. Y entonces es que Juan se sentaba a su derecha, ¿sí? Se sentaba junto a Jesús y él se recostaba sobre el Señor de vez en cuando, ¿sí? Además de ser el más cercano a Jesús, Juan era el que vivió más tiempo, era el menor de los 12 apóstoles, vivió más tiempo y murió por causas naturales en su vejez. Y él es a quien Jesús le pide que cuide a su mamá, María, que en efecto era su tía, como ya descubrimos, ¿ok? Ahora, ¿por qué no se la encargó? ¿Por qué no le encargó a sus hermanitos, a Jacobo, a Juan y a las mujeres, el cuidado de su mamá, de María? Pues porque todos ellos probablemente fueron muertos antes de que muriese María. Así que Dios conserva la vida de Juan para que pueda cuidar de María, su tía, la mamá de Jesús. Y Juan la cuidó, se la llevó a vivir a Éfeso. Y no sabemos en qué momento se llevan a Juan a la isla de Patmos, pero el caso es que él cuidó a la mamá de Jesús hasta que ella falleció en Éfeso. Y si ustedes van a Éfeso, que está en Turquía hoy día, pero si ustedes van a Éfeso van a encontrar marcada una casa como la casa de María. Puedes poner, por favor, ahí está, la casa de María. Obviamente no se sabe si esa es precisamente la casa de María o la tumba de Juan siguiente. Aquí está marcada la tumba de Juan. No se sabe si ese es el lugar preciso, ¿verdad? Pero se sabe que ahí vivieron, ahí murieron. ¿Ok? Entonces, muy interesante este dato. Muy bien, pues vamos a ver algunas diferencias que tiene el Evangelio de Juan con los demás evangelios. Dijimos que los tres evangelios anteriores detallan cronológicamente la vida de Jesús y primero sus 30 meses o 2 años y medio en el norte del país, en la región donde él creció, y después sus últimos 6 meses en el sur. ¿Sí? Y uno de los evangelios, Marcos, enfatiza lo que Jesús hizo, y los otros dos, Mateo y Lucas, enfatizan, bueno, tanto lo que hizo, pero más lo que dijo, lo que enseñó. ¿Okay? Pero Juan es completamente diferente a estos tres porque a Juan le interesa comunicar otra cosa totalmente.
¿Ok? Y quiero que veamos algunas diferencias entre Juan y los demás evangelios. Si quieres poner la otra, la primera diferencia es que hay omisiones. Sí, hay muchas cosas, hay mucho material que los otros evangelios tienen que Juan no tiene, y después, ahorita que yo les empiezo a decir qué es lo que no incluye Juan, se van a rascar la cabeza y van a decir, ¿por qué no habrá incluido eso? Pero, por ejemplo, Juan no incluye ni la concepción ni el nacimiento de Jesús, no incluye su bautismo, no incluye su tentación. No sé si se han dado cuenta, Juan tampoco incluye ninguna expulsión de demonios en todo el evangelio. No hay ninguna expulsión de demonios. En Juan solo hay 7 milagros y casi no hay nada de enseñanza. Bueno, hay enseñanza, pero es diferente, como les voy a mostrar en un momentito. En Juan hay 7 milagros nada más, mientras que en los otros hay entre 15 y 20 milagros, pero Juan nada más tiene 7. No hay nada del monte de transfiguración, no hay nada de la última cena, no menciona nada en Getsemaní, no hay nada con respecto a la ascensión, y solo una vez o dos, si mal no me acuerdo, se menciona el reino de Dios o el reino de los cielos. Mientras que el reino de Dios, el reino de los cielos, es el tema principal de los otros. Pero en Juan nada más se menciona una o dos veces. El que me viene a la mente es cuando él está hablando con Nicodemo, ¿sí? Que tiene que nacer de nuevo para poder ver o ser parte del reino de Dios. Bueno, y entonces me preguntarán, si no incluye nada de eso, pues ¿qué es lo que queda por incluir? O sea, ¿por qué habrá hecho eso? ¿Sí? Bueno, ¿por qué no incluyó estas cosas? Pues porque para Juan no era relevante en lo que él estaba tratando de comunicar, y lo que él quería comunicar era algo totalmente diferente a los otros evangelios. Ahora, es tan interesante lo que no incluyó como lo que sí incluyó. Veamos lo que sí incluyó. ¿Sí? De los 7 milagros que menciona Juan, 5 no aparecen en otro lugar, solo ahí están. ¿Sí? Comienza con el agua, o sea, la boda, cuando convierte el agua en vino, y termina con la resurrección de Lázaro. ¿Sí? Ahora, ¿por qué será que Juan escogió una selección totalmente diferente a los otros? Pues la clave está en cómo Juan describe estos milagros. Él no los llama milagros, los llama señales. ¿Por qué? Pues porque la señal apunta hacia algo, y ese algo es lo que Juan está queriendo comunicar. ¿Sí? O sea, una persona común nada más está interesada en ver el milagro, pero Juan está interesado en mostrar o en apuntar a algo. O sea, él quiere comunicar con el milagro algo adicional, está apuntando a algo, y por eso él los llama señales. Y entonces él escoge milagros o señales que apuntan a algo esencial que él quiere comunicar. Otra cosa que incluye Juan, que no aparece en otro lugar, es la lavada de los pies de los discípulos. Para Juan es muy importante eso. ¿Sí? En lo que respecta a su interacción con personas, en el Evangelio de Juan, la mayoría de las personas con las que él interactúa son individuos. ¿Sí? Individuos. La mujer junto al pozo de Samaria, Nicodemo, y aun cuando el contexto es que está con un grupo grande de personas o multitudes, Juan, el apóstol Juan, registra lo que Jesús está hablando con individuos dentro de esos grupos grandes. Mientras que los otros evangelios Jesús siempre está hablando con multitudes porque les está enseñando algo. Pero Juan no lo hace así. Él escoge conversaciones individuales con personas. Y veremos que sus enseñanzas de Juan son más bien como argumentos o discusiones que él tiene con personas individuales. Y bueno, además de esto, Juan contiene 7 declaraciones
de Jesús donde dice yo soy. ¿Sí? Yo soy pan del cielo, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Okay, 7 declaraciones de yo soy. Ahora, a mí me resulta asombroso pensar que ninguno de los otros haya escogido esas declaraciones de Jesús porque son un lazo directo con su afirmación de que Él era Dios, porque Dios es el único que decía yo soy. ¿Sí? Bueno, pero para Juan estas palabras son muy importantes porque estas palabras también son señales. Así como los milagros eran indicadores de algo que Juan quería demostrar acerca de Jesús. Y este es el interés de Juan, es indicar quién era Jesús. ¿Okay? Bueno, hay un tercer grupo de diferencias. La otra diferencia entre Juan y los demás evangelios es en la cronología de eventos. Recordarán que les dije que tanto Marcos como después Mateo como después Lucas, primero Marcos toma una cronología de 30 meses en el norte, o sea, 2 años y medio ministra Jesús en el norte, y después los últimos 6 meses de su vida, ministra en el sur, en el área de Judea, de Jerusalén, hasta que muere. Y esa cronología de eventos la sigue Mateo y la siguen Lucas. Le cambian a lo mejor, le agregan más tiempo de enseñanza, le agregan otras cosas, pero la cronología es la misma. Pero en Juan, casi todo, el 90% de todo lo que escribió Juan ocurrió en el sur, en el área de Judea o en Jerusalén. Y curiosamente ocurre al inicio de su ministerio. Y entonces dirán, pues eso es una contradicción, porque los otros 3 dicen que pasó los primeros 30 meses de ministerio en el norte, en Galilea, donde él vivió, donde él creció. Pero los milagros y las interacciones de Juan son en el sur, en el área de Judea. Pareciera una contradicción aparente, pero la realidad es que Jesús, aunque él inició su ministerio en el norte, tal y como lo mencionan los otros 3, él, como todo buen judío, iba a Jerusalén 2 o 3 veces al año para las fiestas, ¿sí? La Pascua, la fiesta de tabernáculos, ¿okay? Y entonces, cuando él iba, en sus 3 años que ministró, él iba a Jerusalén para alguna de esas fiestas. Entonces es cuando Juan registra lo que estaba ocurriendo. ¿Sí? Por ejemplo, una ida a la fiesta de tabernáculos en Juan 7 y Juan 8 es donde él hace la declaración que es la luz del mundo. Pero ninguno de los demás evangelios siquiera mencionan que Jesús en ningún momento fue a la fiesta de tabernáculos, ¿sí? Mucho menos que haya dicho esas palabras. Es una diferencia muy, muy notable, la cronología de eventos, ¿sí? Y por último, la cuarta diferencia entre Juan y los demás evangelios es el estilo. No hay parábolas cortas, no hay historias, más bien Jesús se pasa el tiempo en discusiones interminables, en discursos, en lugar de historias cortas y simples, ¿sí? Y cuando él iba a Judea, cambiaba su estilo en cómo él enseñaba, ¿sí? Enseñaba de manera diferente en el sur que en el norte. ¿Por qué? Pues porque en el norte todos le amaban y todos le escuchaban con gran atención. En el sur nadie le hacía caso o le refutaban lo que él decía. Entonces, cuando él iba al sur, él se pasaba todo el tiempo en discusiones con los judíos de hueso colorado, como decimos aquí, ¿sí? Que estaban empeñados en demostrar que Jesús era falso profeta, falso maestro, ¿sí? Y
en su mayoría no eran discusiones con fariseos, aunque sí habían discusiones con fariseos. Más bien eran discusiones con personas que estaban muy arraigados a las tradiciones de los fariseos, eran seguidores fieles de las enseñanzas de los fariseos, ¿sí? Un ejemplo de esto que les estoy diciendo lo pueden leer después, está en Juan 8, donde empieza una discusión de Jesús con algunos de estas personas, y estos eran terribles, se parecían a las campañas políticas que hay hoy día, porque los judíos le dicen a Jesús: nosotros sí sabemos quién es nuestro Padre, dando a entender, nosotros somos hijos legítimos, no somos bastardos como algunos. Qué terribles, ¿eh? O sea, no lo dice así, pero si uno lo lee, entiende entre líneas lo que están diciendo. Nosotros sí sabemos quién es nuestro Padre. Tú no sabes. José ni es tu padre, ¿eh? Y Jesús le responde diciendo: yo sé quién es mi Padre, pero ustedes no lo conocen. ¿Eh? Y después hay una discusión muy acalorada entre Jesús y los judíos. Bueno, y así eran los temas que se la pasaba hablando Jesús con ellos, y esto nos lleva a un punto importante que creo que he mencionado antes. Cuando leemos que los judíos odiaban a Jesús, el problema es que hoy día el término judío en el siglo XXI se usa para describir a alguien que es de la nación de Israel. ¿Okay? Entonces hoy día escuchamos judíos y pensamos que es alguien que vive en Jerusalén o Tel Aviv o en el norte, ¿okay? Así es como pensamos, pero no es así. Originalmente la terminología en la Biblia cuando se refiere a judío es que era del área de Judea. ¿Okay? Entonces a muchos judíos hoy día, judíos que no son cristianos, no les gusta para nada el evangelio de Juan, porque ahí es donde critican mucho, que Jesús critica a los judíos, ¿okay? Y los pseudo cristianos, como yo les llamo, han usado estas cosas que ha dicho Jesús para culpar a los judíos, usando terminología de hoy día, diciendo: ustedes mataron a Jesús. ¿Sí? ¿Te han escuchado eso? ¿Sí? Hay iglesias grandes o denominaciones que culpan a los judíos de matar a Jesús. Y en efecto fueron judíos los que mataron a Jesús, pero no judíos de toda la nación, eran de un lugar que detestaban a Jesús. ¿Me explico? Entonces hay que como que tener una idea de que cuando en la Biblia leemos judíos, es gente, hagan de cuenta que está diciendo yucatecos o campechanos o chilangos. ¿Me explico? Esa es como que la terminología que nosotros necesitamos traducir cuando leemos aquí judío. Muy bien, pues la discusión que Jesús tenía con estas personas siempre era acerca de teología en lugar de ética, o sea, lo que creían en lugar de cómo debían vivir. ¿Sí? En Mateo hay muchísimo acerca de cómo debemos vivir, pero en Juan hay muy poco, ¿sí? Porque Jesús se la pasaba mostrándoles a ellos cómo estaba mal lo que ellos creían, ¿sí? Bueno, y obviamente cómo vivían, ¿no? Una diferencia más en el Evangelio de Juan es que debido a que Juan era cercano a Jesús, ya vimos que era no solamente amado por Jesús, sino que aparte era su primo, ¿sí? Su primo de sangre por parte de su mamá, ¿verdad? Entonces, él conocía a Jesús desde la infancia y lo conocía a tal modo que él se toma la libertad de explicar cosas que a lo mejor Jesús no dijo. ¿Cómo, pastor? Bueno, creo que mejor les voy a dar un ejemplo
¿okay? Que no sé, creo que no está en las diapositivas, pero bueno, todos conocemos Juan 3:16. A ver, díganlo conmigo así rapidito. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién dijo esas palabras? ¿Quién dijo las palabras? Si ustedes abren una Biblia que tiene las palabras de Jesús en rojo, ¿quién dijo las palabras? Jesús. Está hablando con Nicodemo. Y en el capítulo 3 Jesús habla con Nicodemo y llega a lo que conocemos como Juan 3:16, donde Jesús dice esas cosas. Les hago una pregunta. ¿Por qué está hablando Jesús en tercera persona acerca de sí mismo? ¿Eh? Si Juan estuviese simplemente anotando las palabras como Jesús las dijo, como lo hacen en los demás evangelios, ¿okay? Juan 3:16 debería decir que de tal manera amó Dios, o amó mi Padre, amó Dios al mundo, que me envió a mí para que todo aquel que en mí crea no se pierda. Pero no lo dice así. Habla acerca de sí mismo en tercera persona. Es como que yo me refiera a mí mismo en tercera persona. El pastor predicó el domingo pasado acerca de Proverbios 14, y en lo que él predicó, él compartió, o sea, estoy hablando de mí en tercera persona. ¿Cómo se oye eso? Falso. ¿Eh? Pero Juan lo hace. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque él está registrando una conversación que tuvo Jesús, pero Juan está al mismo tiempo explicando lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Okay? Muy probablemente la conversación no fue exactamente así, porque evidentemente cuando Jesús habla con Nicodemo, Nicodemo es tú y Jesús es yo. Pero cuando Juan relata esa conversación, él explica lo que estaba diciendo y lo que quería decir Jesús. ¿Okay? Entonces muchas veces leemos el libro de Juan y ya que les di este ejemplo, pueden ustedes volver a leer Juan y se van a dar cuenta de que no es el único lugar. Y van a decir, a ver, ¿esto lo dijo Juan o lo dijo Jesús? ¿Por qué lo dijo Jesús así si está refiriéndose a sí mismo? ¿Sí? Porque Juan está relatando algo y al mismo tiempo está explicándonos el significado de lo que decía Jesús. Esto es solamente en Juan hay esta situación. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ahora ver el propósito por el cual Juan escribió este evangelio. Él nos dice su propósito al final del evangelio, así como Mateo también lo hizo al final de su evangelio. ¿Sí? Y primeramente nos dice, ustedes habrán escuchado este versículo donde dice que el mundo no es suficientemente grande para contener los libros si todo lo que hizo y dijo Jesús se escribieran. ¿Se acuerdan de ese versículo? Bueno, y después dice que Jesús hizo muchas otras cosas que no están registradas en el escrito, pero esto está escrito, o sea, en otras palabras, aquí está, en otras palabras, he seleccionado cuidadosamente lo que estoy escribiendo. ¿Para qué? Pues vamos a leer. Dice, Jesús hizo muchas otras señales, no milagros, señales, en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Y necesito retraducir este versículo, o cuando menos cambiarlo de versión, porque como ustedes saben, en el idioma español hay leyes gramaticales, y una de esas leyes gramaticales es el presente progresivo. ¿Alguien sabe qué es el presente progresivo? Bueno, es donde se toma el gerundio
de un verbo, ando yendo. ¿Okay? Y entonces, gracias, indica una acción que es continua. ¿Okay? Pues el griego tiene la misma regla gramatical, pero casi no la traducen así al español. Muy pocas versiones la traducen. La NTV es una que la traduce correctamente. Vean cómo dice la NTV, ese mismo versículo, dice el verso 31, estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo. Que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al seguir creyendo en Él tengan vida por el poder de su nombre. Eso cambia un poquito las cosas, ¿verdad? Porque no es lo mismo que creas a que continúes creyendo. ¿Sí? Y no sé si vamos a hablar de eso el día de hoy, a ver si me alcanza el tiempo. El caso es que este no es el único lugar en Juan donde aparece esta situación. ¿Sí? Hay otro pasaje, por ejemplo, donde dice, o sea, Jesús no dijo, pide y se te dará, busca y hallarás, toca y se te abrirá. Así está traducido al español normalmente, pero no así es lo que estaba tratando de comunicar. Es pide continuamente hasta que recibas. ¿Sí? Continúa buscando y hallarás. Sigue tocando y se te abrirá. ¿Sí? Algunos tiran la toalla, se dan por vencidos cuando piden la llenura del Espíritu Santo porque dicen es que yo ya oré y no pasó nada. Bueno, Jesús dijo, si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial les dará el Espíritu Santo si continúan pidiendo? Ok, ese es como debe ser. ¿Sí? Así lo hacen los hijos cuando llegan a cierta, bueno, desde siempre, ¿verdad? Continúan pidiendo, desde que son bebés. Siguen llorando hasta que se les atienda. Llegan a los 2 años y están en la tienda y quieren esto y se ponen a pegar de gritos hasta que le des lo que quieren. Llegan a otra edad y quieren una bicicleta. Hoy día ya no es bicicleta, hoy día es un celular. Cada vez más temprana edad quiero mi celular. Papá, los amigos de la escuela todos tienen un celular, yo no tengo, dame un celular. Hasta que uno cede muchas veces, ¿verdad? Bueno, Juan 3:16, la misma cosa. De tal modo amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que siga creyendo en Él no se pierda. Cambia la cosa cuando lo leemos así, ¿verdad? Con esa pequeña regla gramatical del presente progresivo. Yo espero que esto cambie tu perspectiva de la salvación, porque la verdadera fe es la que continúa creyendo. Por eso el apóstol Pablo escribe que nos debemos nosotros ocupar de nuestra salvación, ¿sí? Porque la fe que salva es una fe que continúa creyendo. La fe que tuviste hace 20 años no te va a salvar en el futuro. Es una fe que continúa creyendo, ¿sí? Por eso escribe Juan para cristianos maduros, ¿sí? No escribe para el que no conoce el evangelio, está escribiendo a cristianos maduros para que ellos puedan continuar creyendo, o sea, para mantenerlos en la fe, para que nunca dejen de pensar en quién es Jesús y entonces puedan tener vida eterna. Y la vida eterna es una combinación de cantidad y calidad. Es para siempre y es abundante y comienza en el momento que crees, ¿sí? Pero la fe verdadera es una fe que sigue creyendo, ¿sí? No es nada más para que sobrevivas, sino para que tengas una vida sobreabundante, ¿sí? Y si una vez creíste en Dios y te apartaste de Él, no fue una fe verdadera, no fue una fe genuina, ¿sí? Así que Juan toca todo este tema de la fe
pero no la fe como sustantivo, como una creencia, sino la fe como un verbo. El creer produce algo, ¿sí? El creer es algo activo, es algo que haces, no es algo que crees. ¿Ok? Uno no puede decir, bueno, no lo escribió aquí, lo escribió en otro de sus libros, Juan, porque no solamente escribió el Evangelio de Juan, escribió Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Apocalipsis, ¿ok? Y en una de sus, el Primera de Juan, él escribió, uno no puede decir que conoce a Dios, ¿sí? Uno no puede decir que conoce a Dios, o sea, que tiene fe en Jesucristo, si no ama a su hermano. Porque Dios es amor. ¿Eh? O sea, la fe forzosamente nos obliga a actuar. ¿Ok? De hecho, Juan menciona la palabra fe en el Evangelio de Juan 98 veces. Más que Mateo, Lucas y Marcos combinados. Y hay una secuencia con respecto a la fe, creo que vamos a hablar de esto y después voy a concluir. Hay una secuencia con respecto a la fe que nos enseña el Evangelio de Juan. Si puedes poner la siguiente, hay una secuencia. La primera cosa que ocurre, o la primera parte de la fe, o lo inicial de la fe es creencia. Hay que creer en algo, hay que creer en alguien. Es algo primero en nuestra mente y en nuestro interior. Necesitamos creer que Jesús vivió como humano, que murió y resucitó. Es aceptar la palabra de Dios, es aceptar y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y la fe cristiana siempre comienza de esta manera, ¿sí? Pero eso no es necesariamente una fe para salvación. Porque cualquiera te puede decir que cree que la Biblia es verdad o que Jesús es el Hijo de Dios. Y lamentablemente tenemos a muchas personas el día de hoy en la iglesia, o sea, la iglesia en todo el mundo, ¿verdad? Donde dicen que creen, pero algo sucede y decimos, no sé si verdaderamente son cristianos. ¿Por qué? Porque no es nada más creer. El diablo cree que Jesús es hijo de Dios, pero él evidentemente no es cristiano, ¿sí? Este es uno de los problemas que ocurre en los países que son católicos, porque todos creen que Jesús es el Hijo de Dios. Hasta los narcos y los criminales, muchos de ellos tienen esa creencia, pero eso no los hace cristianos. Tiene que haber algo más. La segunda parte es la confianza. La creencia tiene que convertirse en confianza para que pueda ser una fe genuina. O sea, no solo hay que creer que la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice acerca de Jesús, hay que creer en Jesús. Y esto quiere decir que hay que creerle a Jesús cuando Él dice ciertas cosas. En otras palabras, la creencia se vuelve fe genuina cuando deja de ser un ejercicio intelectual y se vuelve algo que se aplica a nuestras vidas. ¿Sí? Hablando de ejercicios, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes puedan ver lo que estoy tratando de decir. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes creen? Bueno, les hago la primera pregunta. ¿Me creen a mí? ¿Cuántos de ustedes me creen? A ver sus manos. ¿Cuántos de ustedes creen que lo que estamos aprendiendo es de la palabra de Dios? Muy bien. Ok, ahora, ¿cuántos creen en mí o confían en mi persona el 100% del tiempo? Bueno, hay 2, 3 manos ahí levantadas, ok. Pues les voy a pedir que me den todo su dinero. Por favor, traigan sus carros, me lo den. Denme, por favor, el título de propiedad de sus casas. ¿Cuántos harían algo así? Ya cambia la cosa, ya no hay manos. Pero así es nuestra fe. Comienza con una creencia en una persona, ¿sí?
en la persona de Jesucristo, en la veracidad de la Biblia, pero en algún momento Él, el Espíritu Santo, te dice, rinde todo, entrega todo, deja de ser tuyo, ahora es mío. Tu tiempo ya no es tu tiempo. Por eso quiero que diariamente pases tiempo conmigo. Por eso es que necesito que vayas los domingos o el día de reunión a mi casa. ¿Sí? Tu dinero ya no es tu dinero. Por eso es que necesito que inviertas tu dinero en el reino, comenzando con tus ofrendas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? La fe genuina deja de ser una creencia y se vuelve una convicción, de tal modo que trae grandes diferencias a tu vida porque tú has decidido, le crees a tal grado que rindes todo y ya deja de ser tuyo. Y cuando Dios te dice, quiero que te vayas de aquí para allá, quiero que vendas esto, quiero que le des tal cosa a tal persona, ya no te duele. ¿Por qué? Porque no es tuyo. Esa es la segunda etapa de la fe. ¿Están seguros que quieren escuchar la tercera etapa? Primero es una creencia, después una convicción que lo rinde todo y después la fidelidad. Fidelidad. La fidelidad es la tercera etapa de la fe genuina, que es una fe que continúa creyendo y continúa rindiendo a Él todo cada día. Cada día. La fe genuina comenzó con una creencia, después se creyó a tal grado en la palabra y en la persona de Jesús que se rindió todo a Él y ahora se convierte en una fidelidad y un estilo de vida. La fidelidad y el estilo de vida son una constante para el resto de tus días aquí en la tierra. ¿Eh? ¿Sabían ustedes que tanto en el hebreo como en el griego, la palabra fe y la palabra fidelidad es la misma? En español hay fe, en español hay fidelidad. En el hebreo y en el griego no hay esa distinción. La fe y la fidelidad es la misma palabra y es el contexto el que define si es fe o si es fidelidad, pero es la misma cosa. ¿Eh? Lo que esto quiere decir es que la fe genuina sigue confiando sin importar lo que suceda. Si tu confianza en Jesucristo es nada más cuando las cosas van bien, eso no es una fe genuina. No hay fidelidad. Si tu fe es genuina, entonces vas a ser una persona fiel en las buenas y en las malas, en salud, en enfermedad, en riqueza o en pobreza, porque nos hemos casado con Él. Ese es el símbolo del bautismo, es como un anillo del matrimonio. Hemos tomado la decisión de rendir todo y tan seguro estoy que yo me voy a casar con Él, por eso me voy a bautizar. Y es para el resto de mis días. No puedes despertarte un día y decir, hoy no me siento cristiano. No. Así como yo no puedo despertarme mañana y decir, no me puse mi anillo después de que me bañé, hoy no me siento casado. ¿Eh? Eso no es fe genuina. ¿Eh? Yo me temo que el día de hoy las iglesias están produciendo cristianos que no son genuinos, porque se les ha enseñado a tener suficiente fe para pedir y declarar y demandar, y en el nombre de Jesús yo declaro que a partir de hoy yo voy a ser prosperado y victorioso en el nombre de Jesús. ¿Eh? ¿Y qué pasa cuando no les toca? O Dios dice, aguántate. ¿Eh? Eso no es fe genuina.
Eso nada más es fe en que Dios va a contestar tus peticiones o tus demandas. La verdadera fe se prueba cuando pasas por tribulaciones. Ahí es donde se prueba la fe. Por eso me encanta el versículo en Primera de Pedro, sobre todo en la versión NTV. Vean cómo dice Primera de Pedro 1. Tenemos una herencia que no tiene precio, que no se puede cambiar ni se puede deteriorar. Verso 5, por la fe que tenemos. No cambia ni se deteriora por la fe que tenemos. Verso 6, así que alégrense de verdad, porque les espera una alegría inmensa, aunque tienen que declarar bendición sobre bendición, autos, lujos y todo lo demás. Soportar pruebas durante algún tiempo. Verso 7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Qué es lo que demuestra que tu fe es auténtica? Las pruebas. Las pruebas. Demostrarán que tu fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Y entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, traerá alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo sea revelado. Esa es fe genuina. La fe es probada para que tú veas, tu fe es probada para que tú veas si tu fe es genuina o no es genuina. Y si alguna prueba, sea de salud o relacional o económica, o inclusive flojera espiritual o apatía, si alguna de esas cosas te aleja de Dios, entonces lo que tienes no es una fe genuina. Y quiero terminar con esta idea porque muchos me preguntan en mi capacidad de pastor, de maestro, si la salvación se pierde. Este es el clásico dilema calvinista arminiano. Pero si entendemos la salvación en estos términos que estoy describiendo, no hay ninguna duda, la salvación no se pierde. No se pierde la salvación. Pero me refiero a la fe genuina. La fe, o sea, es la salvación basada en una fe que es fiel, una fe que es continua, que es un estilo de vida sin importar las circunstancias. Es una fe que mientras peor nos va en la vida, más nos aferramos al Señor. Y si al final de la vida de uno no hay eso, pues no hubo una fe genuina, una fe verdadera, una fe transformadora. Porque la fe y la fidelidad son sinónimos. ¿Okay? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que produzcas en nosotros esa fe genuina, Señor, una fe que es duradera, que es un estilo de vida, Señor. Algunos de nosotros estamos todavía en la etapa de que creemos algo y estamos descubriendo, pero necesitamos pasar a la siguiente etapa donde tenemos que rendir todo, Señor. Y algunos estamos en esa etapa donde hemos rendido todo y te necesitamos, Espíritu Santo, para que continúes produciendo en nosotros tanto el querer como el hacer, para que nuestra fe sea una fe que no decaiga, una fe genuina, una fe constante, Señor. Gracias por tu palabra que nos enseña tantas cosas, no solamente acerca de ti, sino acerca de nosotros mismos, Señor. Es un espejo para nosotros. Continúa mostrándonos en este espejo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.